Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 486, Poder de Little Flame. Bajo los numerosos ojos observadores en el gran salón, el puño de Little Flame se estrelló directamente contra Sizuan. Ese tipo está cortejando a la muerte. En el instante en que chocaron, algunas personas rieron involuntariamente. Incluso en un lugar como este, Sizuan era considerado bastante poderoso. Después de todo, él era un verdadero practicante de la etapa 1 Yuan Nirvana, una existencia que era varias veces más poderosa que la de aquellos que no habían logrado pasar una tribulación nirvana. Por lo tanto, un solo golpe de él podría herir gravemente a cualquier practicante nirvana. Van, sin embargo, justo cuando estas risas se extendían lentamente, un ruido profundo pero impactante repentinamente resonó desde el punto de contacto. Inmediatamente, se produjeron ondas de choque alarmantes. Crack. Crack. Grandes grietas tan gruesas como un brazo se rasgaron directamente en el suelo de piedra sólida debajo de los dos pies, después de lo cual, la multitud se quedó estupefacta cuando vieron al Sizuan originalmente amenazador salir disparado repentinamente hacia atrás de una manera horrible. Retrocedió más de una docena de pasos, y cada paso dejaba una marca profunda en el suelo. ¿Cómo es esto posible? Esta vista indudablemente causó que las expresiones faciales de la mayoría de las personas en la sala cambiaran drásticamente. Al instante, la atención de todos se centró en el lugar donde se estaba asentando el polvo, solo para ver a la figura musculosa, con forma de torre de acero, parada en el mismo lugar justo enfrente de Lin Don. Pensar que el temible choque de antes ni siquiera lo había hecho retroceder un solo paso. El gran salón originalmente ruidoso se volvió instantáneamente silencioso. Varios pares de ojos miraron con asombro a Little Flame, que estaba de pie frente a Lin Don. Usando su puño desnudo para mandar a volar a un practicante de la etapa 1 Yuan Nirvana, ¿podría ser un practicante de élite que había sobrevivido a 2 tribulaciones Nirvana? En medio del gran salón, las pupilas del hombre corpulento y la dama de púrpura oscuro se encogieron suavemente. Mientras tanto, la mirada burlona en sus ojos desapareció mientras miraban solemnemente a Little Flame. Solo ahora finalmente se dieron cuenta de que las vibraciones emitidas por el cuerpo de este último hicieron que incluso ellos sintieran un pequeño peligro. Ese niño, ¿de dónde encontró un ayudante tan poderoso? Los dos se miraron el uno al otro, antes de que poco a poco se retractaran del desprecio en sus corazones. Parece que Lin Don se atrevió a aparecer porque tenía algo de respaldo. Sentado entre los dos, la bola de acero en la mano de Sikun se detuvo lentamente. Levantó la cabeza, entrecerró ligeramente los ojos mientras se concentraba en el cuerpo de Little Flame. Dentro de sus ojos había un destello frío y afilado como una cuchilla. ¿Cómo es eso posible? Actualmente, Sizuan finalmente había logrado estabilizar su cuerpo. Su rostro se veía tan feo como la sangre de un cerdo. Mientras gritaba enojado, sus ojos rojos como la sangre miraron a Little Flame. Inmediatamente, las ondas de choque de poder Yuan salvaje se extendieron repentinamente. Simplemente no pudo reconocer que ni siquiera podía derrotar a esta persona anónima que había surgido de la nada. Tonto que apareció de la nada, ¿cómo te atreves a interferir en los asuntos de mi imperio acantilado del diablo? La cara de Sizuan era aterradora. Al dar un paso adelante, un resplandor dorado resplandeciente brotó de su cuerpo. Evidentemente, había activado completamente su cuerpo dorado nirvana. Con un movimiento de su palma, el potente poder Yuan se reunió rápidamente y se transformó en una montaña de poder Yuan. Puño supresor de la montaña del sello demonio. Después de perder previamente, esta vez, Sizuan no se atrevió a ser negligente en absoluto y eligió usar su movimiento asesino de inmediato. Un puño gigante parecido a una montaña de poder Yuan se estrelló brutalmente contra Little Flame. No obstante, contra un ataque tan salvaje, Little Flame curvó lentamente la palma de su mano en un puño, las venas se retorcieron como pequeños dragones. Débilmente, una energía extremadamente aterradora ondeó hacia afuera. Un puñetazo fue dirigido hacia arriba de una manera bárbara. ¡Boom! Un fuerte ruido sonó una vez más. El puño supresor de la montaña del sello del demonio, que una vez había molestado a Lin Don, fue destruido directamente por el puño de Little Flame. Zumbido. Chi 2. Después de que su montaña de poder Yuan explotó, Sizuan, que estaba conectado a ella, inmediatamente vomitó una bocanada de sangre fresca. Sus ojos estaban llenos de sorpresa e incredulidad. Nunca se había imaginado que la fuerza de Little Flame fuera tan aterradora.
En el gran salón, mientras la multitud miraba los puntos brillantes de poder Yuan que se dispersaban, algunos de ellos aspiraban sigilosamente una bocanada de aire frío. Si intentaron racionalizar el revés anterior alegando que Sichuan no estaba preparado, esta vez, no tenían más excusas. Ese tipo, ¿desde cuándo consiguió un ayudante tan poderoso? Me pregunto cómo se las arregló para encontrar un practicante tan poderoso. De hecho, parece que este ayudante no perdería frente a Sikun y el resto, mientras algunos de ellos susurraban en silencio, a juzgar por los que se volvieron para mirar a Lin Don, la codicia en sus ojos obviamente se había atenuado. Todos eligieron apuntar a Lin Don principalmente porque provenía de un imperio de bajo rango. Sin embargo, la vista ante ellos los llevó a comprender que, aunque Lin Don provenía de un imperio de bajo rango, su propia fuerza y la fuerza de su ayudante no eran débiles en absoluto. Bastardo. Sichuan se limpió los rastros de sangre en la esquina de su boca. En este momento, su rostro era tan espantoso que parecía un poco retorcido. Justo cuando estaba a punto de estallar de rabia, la boca de Sikun finalmente se abrió lentamente. Sichuan, detente. No eres rival para él. Cuando escuchó las palabras de Sikun, Sichuan rechinó violentamente los dientes mientras miraba con veneno a Lin Don y Little Flame. Sin embargo, se retiró lentamente al final. Mientras observaban a Sichuan retirándose, todos en el gran salón centraron su atención en Sikun. Todos ellos pudieron sentir una leve intención asesina del cuerpo de este último. Caballero, mi imperio acantilado del diablo tiene una gran disputa con Lin Don. Aunque no sé cuánto ha acordado pagarle, si decide alejarse de este asunto, le pagaré el doble de lo que está ofreciendo. Además, si pides algo en el futuro, siempre que esté dentro de mis posibilidades, mi imperio acantilado del diablo seguramente te ayudará. ¿Qué te parece? Sikun levantó la cabeza, mirando hacia Little Flame mientras preguntaba en voz baja. Cuando la multitud en el gran salón escuchó estas palabras, sus corazones temblaron involuntariamente. Este hombre con aspecto de torre de acero no era realmente un individuo ordinario. De hecho, incluso alguien como Sikun no quería cruzarse con él. Justo cuando la multitud estaba asombrada, de pie frente a Lin Don, Little Flame finalmente levantó la cabeza. Un rastro de sangre palpitante apareció en sus ojos originalmente apagados. Ante tal mirada, incluso Sikun y el resto sintieron que sus corazones se estremecían. Sus ojos eran similares a los de una feroz bestia. Mientras la multitud lo miraba, Little Flame finalmente abrió la boca. Su voz todavía era un poco áspera, pero tenía un aura temible y salvaje que no podía ser ignorada. Cualquiera que intente tocar a mi hermano mayor, primero tendrá que pasar por encima de mí. El cuerpo de Lin Yan. Su voz temblorosa estaba llena de un salvajismo de bestia mientras sonaba en el gran salón. Inmediatamente, las pupilas de todos se encogieron suavemente. ¿Su hermano mayor es Lin Don? Una fuerte incredulidad fluyó en los ojos de algunos practicantes de élite. Al principio, pensaron que este tipo poderoso era un ayudante en el que Lin Don había gastado una gran suma de dinero para contratar. Sin embargo, nunca esperaron que Lin Don fuera en realidad hermano mayor de este hombre que parecía una torre de acero. Además, todos podían escuchar por el tono de su voz que este tipo que fácilmente podía hacer volar a Sichuan e incluso a Sikun, tenía el mayor respeto por Lin Don, quien estaba a solo medio paso de la etapa nirvana. Sus palabras fueron dichas desde el fondo de su corazón. Sikun quedó igualmente sorprendido por la respuesta de Little Flame. Inmediatamente, una luz fría y maliciosa apareció en sus ojos. En ese caso, morirás junto con él. En el instante en que habló, una aura salvaje asesina brotó violentamente del interior del cuerpo de Sikun. Cuando su figura brilló, apareció como un fantasma frente a Little Flame. Las ondas de choque de poder ya aún emitidas por su cuerpo eran varias veces más poderosas que las de Sikun. Corte demoníaco de oro. Mientras una aura salvaje y asesina giraba alrededor de su cuerpo, Sikun lanzó una palmada mientras un salvaje resplandor dorado se reunía rápidamente y se transformaba en una afilada espada dorada. Junto con una aura poderosa que podría dividir una montaña, fue tan rápido como un rayo mientras cortaba furiosamente a Little Flame. Zumbido. A pesar de que la hoja de luz aún no había tocado el suelo, ya había abierto una zanja de varios metros de largo en el gran salón. Una vez que Sikun hizo un movimiento, inmediatamente demostró que era varias veces más poderoso que Sichuan. Su fuerza estaba cerca de la de un practicante de la etapa 2 Yuan Nirvana. Little Flame levantó la cabeza, un brillo rojo sangre emergió en sus ojos. No tenía ninguna intención de retirarse. Cuando hizo un gesto de agarre con su mano grande, una gran vara negra apareció de inmediato dentro. Con una sacudida, la barra salió volando. ¡Boom! Cuando balanceó la vara, el aire circundante se rompió directamente.
Débilmente, parecía que se podía escuchar el rugido de un tigre que palpitaba el corazón. Clank, la espada y la vara se extendieron como un relámpago. En el siguiente caso, golpearon brutalmente juntos bajo las miradas conmocionadas de la multitud. Al instante, un viento salvaje barrió ferozmente todo el gran salón como un huracán. Capítulo 487. Palma gigante tragadora de esencia bajo la atención de la multitud, dos fuerzas terribles iniguales chocaron ferozmente, como un meteorito chocando contra una montaña, y de una manera que fue extremadamente provocadora para los sentidos. En el instante en que chocaron, una onda de choque extremadamente poderosa, que se podía ver a simple vista, se desplegó frenéticamente hacia afuera. El suelo a una docena de pies de los dos se desintegró de inmediato, mientras que los numerosos practicantes ubicados cerca rápidamente retrocedieron, temiendo ser arrastrados a la destrucción. ¡Boom! El gran salón se sacudió violentamente cuando de repente sonó un fuerte ruido. Después de lo cual, todos vieron cómo la espada de luz dorada que empuñaba a Sikun voló abruptamente en retirada. Su cuerpo giró rápidamente en el aire antes de aterrizar, pero el suelo en el que aterrizaron sus pies todavía se convirtió en polvo. ¡Crack, crack! Mientras Sikun disparaba hacia atrás en retirada, Little Flame bien construido también se vio obligado a retroceder un par de pasos. El suelo sólido bajo sus pies estalló en pedazos, convirtiéndose en polvo fino. Ninguno de los dos tenía la ventaja absoluta en este intercambio. Todos en el salón vieron este resultado mientras la conmoción invadía sus ojos. Incluso los ojos del gigante de torso desnudo del imperio prehistórico y la mujer del imperio del Valle de la Muerte se llenaron de una expresión sombría. ¿Quién era Sikun? Era un experto que había intentado la segunda tribulación nirvana. Aunque terminó fracasando, todos sabían que después del primer fracaso, definitivamente poseería más del 70% de posibilidades de éxito en su próximo intento. En ese momento, se convertiría en un genuino experto 2 Yuan nirvana. Este nivel de fuerza se consideraba de primer nivel en la región noroeste. A pesar de esto, en realidad no pudo obtener ninguna ventaja en las manos de esta torre de metal de orígenes misteriosos, incluso después de estar personalmente en la pelea. ¿Cómo podría esto no sorprenderlos? Por un lado, la conmoción también se reveló en el rostro de Sizuan debido a este resultado. Entendió muy claramente la fuerza de su hermano mayor. Originalmente, creía que una vez que este último se involucrara, definitivamente sería capaz de barrer a todos. Sin embargo, lo que había aparecido al final era un resultado en el que ambos estaban igualados. Eres bastante hábil. La cálida sonrisa en el rostro de Sikun se desvaneció poco a poco mientras un par de ojos afilados y fríos miraban fijamente el cuerpo de Little Flame. Después de lo cual, una sonrisa salvaje cruzó por su rostro. Sin embargo, tu base aún es demasiado delgada. ¿Te atreves a desafiar a mi imperio acantilado del diablo solo con ustedes dos? Sizuan, trae a tus hombres y captura a ese pequeño mocoso. Quiero ver qué tipo de tormenta pueden crear hoy. Si al dúo de Lindon se le permitiera actuar de manera poderosa en la situación actual, sabía que afectaría la reputación de su imperio acantilado del diablo, por lo tanto, Sikun ya había decidido que no dejaría pasar este asunto. ¿Entendido? Una expresión feroz apareció de repente en el rostro de Sizuan cuando escuchó el grito de Sikun. Después de lo cual, su mirada miró densamente a Lindon. Aunque la aparición de Little Flame había superado ampliamente sus expectativas, siempre que Sikun actuara para mantenerlo bajo control, Lindon no era nada. Crujido. En el momento en que sonó el grito de Sikun, numerosas figuras salieron repentinamente del gran salón. Entre ellos había bastantes caras conocidas. Sorprendentemente, eran el grupo de Leishi que fue capturado por Little Flame en ese entonces. Sin embargo, actualmente lo estaban mirando con ojos siniestros y viciosos. Las expresiones de los muchos imperios dentro del gran salón también cambiaron un poco al presenciar esta escena. Parecía que el imperio acantilado del diablo quería acabar con esta piedra en el camino llamada Lindon, incluso si tuvieran que usar todas sus fuerzas. Quien se atreva a dar un paso adelante, morirá. La varilla de metal de color negro en las manos de Little Flame se balanceó violentamente y un viento fuerte y aterrador dividió directamente el suelo. Un denso resplandor frío parpadeaba en las escamas que cubrían la varilla. Al mismo tiempo, un aura feroz y brutal brotó de su cuerpo. Su voz baja y profunda estaba llena de un aura violenta. No tienes la calificación para decir estas palabras en este lugar, Sikun se rió con frialdad. Su cuerpo se movió y una vez más salió corriendo. La luz dorada surgió y olas tras olas de ataques increíblemente brutales cubrieron a Little Flame. Un brillo feroz también apareció en los ojos de Little Flame mientras miraba a Sikun, quien una vez más se había apresurado.
La varilla de metal de color negro en su mano bailó, formando numerosas imágenes residuales mientras usaba una postura poderosa para confrontar despiadadamente a Sikun. Clank clank, el intercambio entre los dos esta vez fue aún más feroz y brutal que antes. Cada ataque fue fatal. Claramente, ambos deseaban matar a la otra parte. Lin Don, veré quién más te protegerá ahora. La expresión densa en los ojos de Sisuan también se volvió instantáneamente más rica mientras Little Flame y Sikun entraron en batalla. Le dio a Lin Don una sonrisa aterradora mientras una deslumbrante luz dorada surgía de dentro de su cuerpo. Era como un guerrero divino de color dorado mientras cargaba hacia adelante. Muere. La intención asesina dentro de los ojos del grupo de Lei Shi también aumentó cuando Sisuan atacó. Acompañado por el rugido bajo, hubo numerosos ataques de una nitidez inigualable que cubrieron a Lin Don. Por lo que parece, claramente ya poseían la intención de matarlo a toda costa. Los imperios circundantes se retiraron apresuradamente cuando vieron esta situación. La ficción menor original claramente ya se había ampliado en una batalla decisiva a muerte entre ambos lados. Ambos lados no eran gente común. Por lo tanto, no quisieron intervenir en esta batalla. Este tipo, aunque posee un experto a su lado, no es muy poderoso. Actualmente, Sisuan y tanta gente lo han atacado al mismo tiempo. Dadas sus habilidades de maestro de símbolos celestiales, es probable que tenga grandes dificultades para defenderse. El hombre grande de armas rojas del imperio prehistórico negó con la cabeza y dijo cuando vio esta escena: no es posible usar la habilidad de huir de la llave secreta antigua en este salón antiguo. La dama con vestido negro púrpura del imperio del Valle de la Muerte también habló con indiferencia. Habían escuchado que Lin Don había huido de las manos del grupo de Sisuan la última vez debido a la llave secreta antigua. Sin embargo, este lugar era un terreno especial. Debido a la presencia del tesoro antiguo, se bloqueó la capacidad de la llave secreta para huir a la nada. Este pequeño ha calculado mal esta vez. Numerosas miradas en el gran salón observaron a Lin Don, que había descendido a una situación de estar rodeado en este momento. Todos ellos negaron con la cabeza en silencio. Lin Don, naturalmente, también había sentido las miradas circundantes. Sin embargo, su rostro no reveló la expresión de pánico que todos esperaban. Su mirada era inexpresiva mientras miraba al grupo de Sisuan que se acercaba corriendo. Su mano se agitó de repente. En el siguiente instante, un resplandor rojo repentinamente salió disparado de sus mangas. Marioneta del alma, ¿eh? Esta cosa no puede salvarte. Sisuan involuntariamente dejó escapar una risa fría cuando vio el brillo rojo que se había disparado. Lei Shi al lado también salió corriendo un poco más rápido. El poderoso poder Yuan se reunió en su palma. Después de lo cual, lanzó una palma explosiva hacia el resplandor rojo que se había precipitado. Clank. Un sonido metálico claro se difundió cuando Lei Shi y el resplandor rojo chocaron de repente. Todos vieron de inmediato que el cuerpo de Lei Shi se puso rígido de repente, después de lo cual, fue disparado directamente hacia atrás antes de finalmente chocar contra un enorme pilar de roca. Escupió una bocanada de sangre fresca. El repentino e inesperado giro de los acontecimientos causó que el grupo de Sisuan, originalmente frío y sonriente, se sorprendiera. Su mirada se apresuró a mirar hacia el resplandor rojo solo para que sus ojos se encogieran abruptamente. ¿Marioneta del alma de grado 1? Numerosas exclamaciones resonaron en el gran salón. La piel de la cabeza de la mayoría de las personas de repente se adormeció un poco. Realmente eran incapaces de imaginar cómo un pequeño que había venido de un imperio desconocido de bajo rango poseía tantas cartas de triunfo poderosas. Maldición, ¿la marioneta del alma de este tipo realmente evolucionó? Una expresión de sorpresa también apareció en los ojos de Sisuan. Pudo sentir una poderosa onda que no era inferior a él de la marioneta del alma. Bloquearé esta marioneta del alma. Todos los demás irán tras Lin Don. Sisuan apretó los dientes violentamente. Finalmente habían logrado que Sikun interviniera y retrasara a Little Flame, que era más difícil de manejar. Si no aprovechaban la oportunidad y acababan con Lin Don, probablemente sería bastante problemático en el futuro. Clank clank. Sin embargo, justo cuando Sisuan estaba preparado para intervenir y bloquear la marioneta del alma de sangre, este último repentinamente lo esquivó y abrió un camino, después de lo cual, su cuerpo cargó contra los otros expertos del imperio acantilado del diablo. Inmediatamente, se convirtió en un lobo que había entrado en un rebaño de cabras mientras mataba a los muchos expertos del imperio acantilado del diablo hasta que huyeron miserables en todas direcciones. No se me puede culpar ya que estás buscando tu propia muerte. Sisuan se sorprendió inicialmente cuando vio que la marioneta del alma de sangre no solo no lo había atacado, sino que había abierto un camino.
Sin embargo, una densa alegría salvaje surgió inmediatamente dentro de sus ojos. Sus dedos de los pies presionaron el suelo y su cuerpo corrió directamente hacia Lyndon como un rayo. Todas las peleas naturalmente llegarían a su fin una vez que Lyndon hubiera muerto. Las otras personas en el gran salón se sorprendieron de manera similar por esta acción de Lyndon. De hecho, tomó la iniciativa de permitir que Sizuan, quien era el más problemático, pasara libremente. ¿Estaba planeando confiar en su capacidad para luchar con su etapa Yuan Nirvana, Sizuan? La velocidad de Sizuan fue extremadamente rápida. No les dio a los demás demasiado tiempo. En un par de respiraciones, apareció por encima de Lyndon. El poder Yuan en su cuerpo se desató por completo sin contenerse mientras lanzaba un puñetazo hacia adelante. Veré cómo huirás esta vez. Una enorme fuerza de presión acompañada de una fluctuación salvaje y violenta se extendió hacia abajo, agrietando directamente el suelo y formando numerosas líneas de grietas enormes. Este ataque de Sizuan abarcó toda su fuerza. Claramente, no planeaba darle a Lyndon la oportunidad de resistirse. ¿Huir? Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Lyndon. Inmediatamente, sus ojos de repente se volvieron oscuros y severos. Su palma se arremolinaba y el poder Yuan, la energía mental y el poder devorador surgieron desde dentro de su cuerpo. Después de lo cual, todos fueron vertidos en la formación del universo antiguo en su Dantian. Hua Hua. Un huracán invisible de repente tomó forma alrededor de Lyndon. El espacio a su alrededor tenía una leve sensación distorsionada. Palma gigante devora esencia. Lyndon de repente avanzó a zancadas. Un color negro grisáceo impregnaba ambos ojos, después de lo cual, la extraña energía de color negro grisáceo que se fusionó a partir de las tres energías surgió repentinamente desde el interior de su cuerpo antes de aglomerarse directamente en una palma de color negro grisáceo que tenía alrededor de 10 pies de tamaño. Esa palma parecía ocultar un sinnúmero de agujeros negros arremolinados, pareciendo extremadamente aterrador. Una expresión de calor ardiente pasó junto a los ojos de Lyndon cuando se formó la palma. Esta fue la primera vez que catalizó la energía fusionada. Realmente quería saber cuán poderoso era el poder de esta energía fusionada. ¡Ban! Un pensamiento pasó por la mente de Lyndon. La palma de color negro grisáceo que se formó no se detuvo ni por un momento. Y se apresuró directamente más allá de la mitad del aire en el gran salón bajo su impulso antes de chocar descaradamente con Sizuan, que se precipitaba hacia él. Capítulo 488. Establecer el poder de uno. La palma de color negro grisáceo no poseía un impulso demasiado grande como para dejarlos en shock. Solo las personas con agudos sentidos podrían sentir vagamente cuán inusuales y poderosas eran las ondulaciones ocultas dentro de la energía negra grisácea. Se esperaba que las miradas de todos en el gran salón llevaran una expresión de regodeo cuando vieron que Lyndon en realidad tenía las agallas para enfrentar a Sizuan de frente. La mayoría de las personas presentes eran expertos en la etapa nirvana. A este grupo no le faltaron expertos que ya habían pasado por una tribulación nirvana, por lo tanto, pudieron decir solo con sus ojos que el poder Yuan de Lyndon estaba simplemente a medio paso a Nirvana. Aunque la energía mental de Lyndon no era débil, él era simplemente un maestro de símbolo celestial y ni siquiera podía ser considerado un maestro de símbolo celestial de un sello. Su habilidad actual no era rival para Sizuan. Por supuesto, naturalmente había algunas personas con buena vista entre estas personas. Esto, junto con las numerosas cartas de triunfo que Lyndon había mostrado, hizo que tuvieran miedo de subestimarlo. Nadie sabía si este tipo, que parecía estar lleno de cartas de triunfo, tendría una fuerza oculta que desconocían. Mientras que muchos pensamientos diferentes fluían dentro del gran salón, la palma de color gris ya había chocado con el ataque explosivo de Sizuan. El fuerte estallido esperado cuando ocurrió la colisión no apareció. En ese instante, una fuerza devoradora extremadamente extraña y poderosa surgió de la palma de color negro grisáceo. Bajo esta fuerza devoradora, una cantidad significativa del salvaje y violento ataque poder Yuan de Sizuan desapareció repentinamente. En cambio, la luz que fluía sobre la palma de color negro grisáceo se volvió cada vez más brillante. Romper, los ojos de Lyndon estaban helados cuando un grito bajo se desató repentinamente de su garganta. ¡Ban! Con la disminución, el ataque aparentemente frenético y violento de Sizuan se estaba debilitando rápidamente de una manera extremadamente extraña. Después de lo cual, se desintegró por completo cuando la palma pasó zumbando. El ataque de poder Yuan desintegrado por la palma de color negro grisáceo no desapareció como resultado. Su fuerza no se redujo en lo más mínimo mientras presionaba el cuerpo de Sizuan como un rayo mientras una conmoción emergía en los ojos de este último. Un sonido bajo y profundo se emitió desde el cuerpo de Sizuan. Después de lo cual,
Su cuerpo pareció haber recibido un fuerte golpe mientras miserablemente salió disparado. Se tambaleó y se apresuró a dar un paso en el aire vacío en un intento de estabilizar su cuerpo. Sin embargo, no lo logró y terminó chocando contra un pilar. Una fuerza enorme causó directamente que numerosas líneas de grietas pequeñas y densamente marcadas se extendieran directamente sobre el pilar de roca. Sisoan escupió inmediatamente una bocanada de sangre fresca cuando su cuerpo chocó contra el pilar de roca. Parecía haber un hilo remanente de aire negro grisáceo débilmente presente dentro del color carmesí que escupió. El interior del salón volvió a estar en silencio cuando Sisoan escupió una bocanada de sangre fresca. Todas las conversaciones privadas cesaron de repente. Esta vez, esas miradas que se lanzaron hacia Lindon finalmente se habían vuelto incomparablemente solemnes. Si se decía que la aparición de Little Flame y la marioneta del alma de sangre había hecho que los expertos presentes dejaran de adoptar una actitud de subestimación hacia Little Flame, esta vez, la fuerza real que Lindon había mostrado les había hecho retirar la superioridad que tenían cuando miraban un imperio de bajo rango. Este pequeño, es realmente extraño. Los ojos del hombre grande de brazo rojo del imperio prehistórico comenzaron a mirar a Lindon de una manera extremadamente inusual mientras murmuraba en voz baja. A su lado, la dama con un vestido negro púrpura también asintió lentamente con la cabeza. Ser capaz de lastimar a Sisoan, que ya había entrado en la etapa 1 Yuan Nirvana con la fuerza de alguien a medio paso del Nirvana y la fuerza de un maestro de símbolo celestial definitivamente no era algo que una persona común pudiera hacer. Sisoan finalmente se puso de pie en la habitación completamente silenciosa. Su rostro se llenó de una gran conmoción. Claramente, todavía tenía que recuperarse de la escena anterior. Durante su última pelea, Lindon tuvo que confiar en la llave secreta antigua en su mano para huir incluso después de usar toda su fuerza. Sisoan era totalmente incapaz de imaginar que Lindon se había vuelto tan fuerte después de no haber visto a este último durante un mes más o menos. Imposible, la cara de Sisoan de repente se distorsionó. Realmente era incapaz de creer que él, un genio del imperio acantilado del diablo, en realidad sería derrotado por un miembro anónimo de la generación más joven que había venido de un imperio de bajo rango. 2. Sin embargo, justo cuando Sisoan se preparaba furiosamente para atacar de nuevo para preservar su reputación, de repente comenzó a toser violentamente. Un rastro de sangre salió de su boca, mientras que un aire negro grisáceo estaba vagamente presente en ella. Sisoan, en este momento, Sikun, que estaba teniendo una pelea intensa con Little Flame, también había descubierto el desarrollo inesperado en el otro lado. Su expresión cambió de inmediato mientras se apresuraba a alejarse de Little Flame. Apareció junto a Sisoan en un instante. No me toques. Hay algo extraño con el poder Yuan de este mocoso. Sisoan detuvo la mano de Sikun que se extendía mientras su cuerpo temblaba un poco. En este cuerpo, hilos de vapor negro grisáceo circulaban aleatoriamente dentro de su cuerpo. Esta extraña energía era como una especie de veneno. Repetidamente erosionaría el poder Yuan en su cuerpo donde quiera que pasara y convertiría el interior de su cuerpo en un completo desastre. Los ojos de Sikun también se encogieron ligeramente cuando vio esta situación. Lanzó un puñetazo al aire y el poderoso poder Yuan fluyó hacia el cuerpo de Sisoan. Un momento después, una expresión de asombro también apareció en sus ojos. Ese extraño vapor negro grisáceo fue inesperadamente difícil de manejar. Incluso con su fuerza, necesitaría hacer un esfuerzo extremadamente grande antes de poder dispersar por completo este vapor negro grisáceo. La expresión cansada de Sisoan solo mejoró después de que el último hilo de vapor negro grisáceo dentro de su cuerpo se dispersó. Sin embargo, era obvio que estaba herido de gravedad. La mirada que solía mirar a Lindon nuevamente ya no contiene ninguna subestimación. En cambio, estaba lleno de gran miedo. Los expertos del imperio acantilado del diablo en el gran salón ya habían sido perseguidos por la marioneta del alma de sangre hasta que se encontraron en una situación extremadamente miserable. Todos llevaban heridas mientras se escondían detrás de Sikun. Sus miradas contenían un ligero miedo mientras miraban a Lindon. Este fue especialmente el caso del grupo de Lei Shi que una vez intercambió golpes con Lindon. Habían visto claramente la escena de cómo Lindon había herido a Sisoan antes. Actualmente, sus corazones parecían estar en la misma situación que el de Sisoan. Este fue especialmente el caso de Chen Mu. Cuando conoció a Lindon por primera vez, este último ni siquiera era digno de su atención. Sin embargo, su posición actual parecía haberse invertido. Todos en este gran salón desordenado miraron el miserable imperio acantilado del diablo. Aunque mantuvieron una expresión tranquila en la superficie, una gran tormenta ya se había gestado dentro de sus corazones. Todos entendieron que si el asunto aquí se extendía,
era probable que el nombre de Lindon se volviera extremadamente conocido incluso en esta región del noroeste. Después de todo, Lindon fue el primero en tanto tiempo que pudo forzar a la gente del Imperio Acantilado del Diablo hasta tal punto. Khan. Little Flame una vez más se paró detrás de Lindon. La varilla de metal de color negro que tenía en la mano estaba fuertemente aplastada contra el suelo. Su contundente fuerza hizo que el suelo temblara levemente. Esa marioneta del alma de sangre también se había apresurado a regresar. Estaba al otro lado de Little Flame. Tanto la marioneta como Little Flame parecían dos seres fuertes, feroces y viciosos mientras estaban parados junto a Lindon. El aura de solo estas dos personas y una marioneta de pie en este gran salón fue suficiente para hacer que el poderoso Imperio Acantilado del Diablo tuviera dificultades para lidiar. En este momento, nadie se atrevió a revelar ni una pequeña subestimación. Los expertos que se estaban preparando para arrebatar la llave secreta antigua en manos de Lindon antes se retiraron un poco en silencio. ¡Qué broma! Incluso el Imperio Acantilado del Diablo fue forzado hasta un estado tan miserable. ¿Quién se atrevería a intentar algo que condujera a un final desafortunado? El Imperio Acantilado del Diablo es solo esto. Los ojos de Lindon estaban tan tranquilos como un pozo profundo mientras recorrían lentamente el grupo de Sikun. Su voz débil, sin embargo, hizo que el corazón de todos saltara. Esta fue la primera vez que presenciaron a alguien que se atrevió a hablar hacia el Imperio Acantilado del Diablo de esa manera. Sin embargo, nadie se atrevió a expresar ninguna objeción a esto. Mocoso, ¿de verdad crees que no puedo hacerte nada? Los ojos de Sikun eran incomparablemente nefastos y fríos mientras hablaba con severidad. ¿Por qué no lo intentas? La esquina de la boca de Lindon se levantó. Una rica intención asesina se extendió débilmente. Esto hizo que algunas personas inhalaran silenciosamente una bocanada de aire frío. Parecían haber entendido finalmente que Lindon en realidad estaba planeando acabar con el Imperio Acantilado del Diablo. De hecho, el corazón de Lindon estaba lleno de intenciones asesinas hacia este Imperio Acantilado del Diablo que había buscado muchos problemas con él. La fuerza que poseía actualmente ya era suficiente para luchar contra este imperio de alto rango originalmente poderoso. Los hermanos Sikun y Sizuan eran personas muy viciosas. Lo mejor era eliminar a ese enemigo lo antes posible si uno tenía la oportunidad de hacerlo. Los ojos de Sikun se volvieron fríos. Estaba a punto de atacar con ira cuando vio a Little Flame detrás de Lindon levantando lentamente la barra de metal en su mano. Inmediatamente, reprimió con fuerza la furia en su corazón. Parecía que no tenían mucha ventaja en esta situación que estaban enfrentando. Asterisco tos asterisco, amigo, el asunto entre todos ustedes no es más que un malentendido. ¿Por qué es necesario darle la vuelta hasta tal punto? En un par de días, se abrirá el tesoro antiguo. Si ocurre algún accidente en este momento, es posible que nadie pueda ingresar al tesoro antiguo. Desde mi punto de vista, ¿por qué no dan un paso atrás? ¿Qué dicen? En este momento, el hombre del brazo rojo finalmente dio un paso adelante y sonrió a Little Flame. Hay muchos imperios poderosos que vinieron gracias al tesoro antiguo en esta ocasión. Incluso tenemos dificultades para lidiar con algunos de ellos. Si deseamos ganar algo dentro del tesoro antiguo, cooperar puede ser una batalla que empiece en conflicto. Dijo lentamente la mujer negra púrpura. La mirada de Lindon los recorrió con calma. Sabía que estos eran los líderes del imperio prehistórico y del imperio del Valle de la Muerte. También eran propietarios de otras dos llaves secretas. Al escuchar el significado de sus palabras, quedó claro que no estaban en un equipo con el Imperio Acantilado del Diablo, pero tampoco estaban dispuestos a ver a Sikun herido por su culpa. Me gustaría estar solo. No es necesaria ninguna cooperación. Sin embargo, dado que ustedes dos han abierto la boca, dejaré temporalmente este asunto a un lado. Pero si el Imperio Acantilado del Diablo hace alguna tontería, no puedo garantizar que no actuaré para arrebatar esa llave secreta antigua en sus manos. Little Flame no confiaba ni un poco en estos imperios de alto rango. Sabía que si no era porque había mostrado su carta de triunfo y su fuerza antes, era probable que estas personas no ayudarían a hablar por él incluso si el grupo de Sikun no mataba. Sin embargo, mirando la situación actual, el imperio prehistórico y el imperio del Valle de la Muerte claramente le impedirían acabar con el imperio acantilado del diablo. Lindon tampoco pudo luchar contra tres imperios de alto rango. En ese caso, fue mejor que aprovechara la oportunidad y se retirara. Después de entrar en este tesoro antiguo, todavía tendría muchas oportunidades para acabar con este problema conocido como Imperio Acantilado del Diablo. Además, el actual él tampoco tenía la confianza absoluta para acabar con el grupo de Sikun. El hombre armado de rojo y la mujer negra violeta suspiraron aliviados. Sin embargo, también se sintieron algo arrepentidos.
Sabían que su acto de permanecer de brazos cruzados al lado antes había causado que Lyndon tuviera una impresión poco favorable de ellos. Adiós. Vendré una vez más cuando el tesoro antiguo esté a punto de abrirse. Lyndon miró la cara extremadamente verde de Sikun. No pensaba quedarse mucho tiempo. Después de huecar sus manos hacia el hombre del brazo rojo y la mujer negra púrpura, se dio la vuelta. Sus pasos se detuvieron por un momento justo cuando estaba a punto de salir por la puerta principal. Girando la cabeza, miró a algunos de los expertos en el gran salón que planeaban arrebatar la llave secreta antigua en sus manos. En una nota al margen, me gustaría preguntar si el yo actual posee la calificación para tener esta cuarta llave secreta antigua. Nadie respondió. Sin embargo, Lyndon ya había obtenido una respuesta de las miradas esquivas de estas personas. Esta gran pelea con el Imperio Acantilado del Diablo claramente había eliminado por completo los pensamientos siniestros de estas personas. Independientemente de donde estuviera uno, la fuerza siempre podría anular todo. Capítulo 489. Varias facciones. A pesar de que el Imperio Acantilado del Diablo hizo todo lo posible para suprimir las noticias sobre la pelea que había tenido lugar en el Gran Palacio, sus esfuerzos fueron inútiles al final. En apenas mediodía, la noticia de ese asunto se había extendido por todo el palacio antiguo como un huracán. Una vez que se conoció la noticia de este asunto, indudablemente provocó una gran conmoción en la ciudad. Cuando la mayoría de ellos se enteró por primera vez, sus rostros estaban llenos de conmoción. Si no fuera por el hecho de que sabían que esta información era ciertamente precisa, todos habrían pensado que se trataba de una simple broma. A pesar de que no eran los señores supremos, casi nadie en los territorios del suroeste se atrevió a ofender al Imperio Acantilado del Diablo. De hecho, incluso entre los imperios de alto rango, eran una fuerza a tener en cuenta. Además, todos sabían claramente que los hermanos Sikun y Sizuan habían sobrevivido a una tribulación nirvana. De hecho, se decía que Sikun poseía la capacidad de atacar la segunda tribulación nirvana. Si pudiera sobrevivir, la fuerza de su imperio acantilado del diablo seguramente aumentaría una vez más. Sin embargo, un imperio tan poderoso fue reducido a un estado tan lamentable por Lyndon, que simplemente provenía de un imperio de bajo rango. Era natural que este sorprendente resultado provocara tal escándalo. Sin embargo, independientemente, a partir de hoy, el nombre de Lyndon seguramente sorprenderá a todos los territorios del suroeste. De hecho, parece que algunos problemas, como la recompensa del Imperio Acantilado del Diablo, desaparecerían naturalmente gracias a su reputación. Después de todo, si un imperio tan poderoso como el Imperio Acantilado del Diablo no pudiera manejar a Lyndon, ¿qué posibilidades tiene cualquier imperio ordinario? Además, la mayoría de los imperios genuinamente poderosos no se molestarían en hacerlo. Evidentemente, la demostración de fuerza de Lyndon hoy había superado con creces el impacto que había buscado. Parece que, mientras tanto, nadie se atrevería a arrebatarle su llave antigua misteriosa. Esto definitivamente liberó su tiempo. Justo cuando todo el palacio antiguo estaba alborotado debido a la pelea que tuvo lugar en el gran palacio, el personaje principal Lyndon descansaba tranquilamente en un rincón apartado de la ciudad. Para la pelea anterior, a pesar de que logró usar la energía de fusión para herir a Sizuan, entendió claramente que la energía de fusión tuvo un gran impacto en él. Por lo tanto, basado en su fuerza actual, no podía usarla consecutivamente. En ese momento, si Sizuan se hubiera mejorado a sí mismo y hubiera podido recibir con fuerza el temible ataque de Lyndon, el que aterrizaría en una situación desesperada probablemente sería él. Independientemente de cuán poderosos fueran sus métodos, la distancia entre él y Sizuan era bastante grande. El solo hecho de que pudiera usar su energía de fusión para herirlo, ya era un logro digno de mención. Si puedes avanzar con éxito a la etapa nirvana, ese Sizuan quedará indefenso frente a ti. En lugar de una gran roca, Lyndon apretó el puño y dijo. En este momento, realmente le faltaba su propio cuerpo físico. Ese tipo llamado Sikun es realmente problemático. En este momento, incluso Little Flame solo puede usar su poderoso cuerpo físico y artes marciales para forzar un empate. Además, puedo sentir que ese compañero posee la capacidad de atacar la segunda tribulación nirvana. Si realmente puede progresar a la etapa 2 Yuan nirvana, incluso Little Flame no será rival para él. Pequeño Armiño se quedó frente a Lyndon antes de que dijera solemnemente. Lyndon asintió suavemente con la cabeza. Aunque Sikun era actualmente solo un practicante de la etapa 1 Yuan Nirvana, estaba claro que superaba a practicantes como Sizuan. Lyndon entendió que si se enfrentaba a Sikun, era probable que lo encontrara bastante problemático. Después de entrar en el antiguo tesoro escondido, primero buscaremos algunas píldoras Nirvana. Es probable que haya bastantes allí.
En ese momento, tomaré prestada la fuerza del tesoro escondido para avanzar a la etapa nirvana. Mientras pueda pasar por una tribulación nirvana, podré luchar con Sikun incluso si avanza a la etapa 2 Yuan nirvana. Junto con la fuerza de Little Flame, tengo un 80% de confianza en que puedo acabar con ellos. La mirada de Lyndon brilló levemente mientras un denso escalofrío se apoderó de su rostro. Si ese es el caso, las cosas serán determinadas por quien haga un gran avance primero. Pequeño Armiño se rió. Se entendió claramente que una vez que Sikun se abriera paso, definitivamente vendrían a buscarlos. El atractivo del antiguo tesoro escondido es demasiado grande. Será bastante difícil regresar con muchas recompensas. El imperio acantilado del diablo era simplemente un tipo de obstáculo. Había un número desconocido de poderosos individuos ocultos en este antiguo campo de batalla. La cantidad de personas e imperios fuertes que se sintieron atraídos por el antiguo tesoro escondido definitivamente no son solo las personas que vimos escondidas en el gran salón. Esos son los más problemáticos. Lyndon sonrió y habló con una expresión solemne. Por supuesto que no será tan fácil. ¿No escuchaste lo que dijo la mujer del imperio del Valle de la Muerte? Definitivamente habrá algunos expertos o imperios contra los que tuvieron dificultades para luchar para que aparezcan dentro del antiguo tesoro escondido. Sin embargo, estos individuos podrían considerarse bastante sobresalientes incluso en todo antiguo campo de batalla. Hablando desde cierto punto de vista, podrían considerarse los individuos sembrados de esas super sectas. Lyndon asintió con la cabeza. Su mirada estaba ligeramente baja. Un poco de calor subía lentamente por su par de ojos. ¿Un individuo de nivel sembrado, No sabía qué tan fuertes eran. Si pudiera intercambiar golpes con ellos una vez, podría medir su fuerza. Exactamente en qué rango se le consideraba en este antiguo campo de batalla. Sin embargo, si realmente deseo intercambiar golpes con esos pervertidos, al menos tendría que completar el siguiente avance primero. Lyndon murmuró para sí mismo mientras apretaba ambos puños. Aunque este a medio paso hacia la etapa nirvana se consideraba nada en este lugar, también entendió que simplemente estaba esperando una oportunidad para desatar su fuerza latente. Al mismo tiempo, un par de figuras humanas estaban de pie en una torre alta ubicada en la región sur de la ciudad de este antiguo gran salón. Sus ojos tranquilos y profundos como un pozo dominaban la ruidosa gran ciudad. Es realmente interesante. Una persona que proviene de un imperio de bajo grado en realidad pudo forzar al imperio acantilado del diablo hasta un estado tan miserable. Ese Lyndon tiene algo de habilidad. Un hombre guapo de entre el grupo miró hacia abajo y se rió suavemente. El antiguo campo de batalla es inmensamente vasto. Hay muchas herencias dejadas por innumerables antepasados antiguos. Si uno tiene la suerte de obtener uno, naturalmente podrá destacarse. Es probable que esta sea la razón por la que Lyndon pueda luchar contra el imperio acantilado del diablo. No es demasiado sorprendente. Una persona rió débilmente al lado de ese hombre. Estas palabras son ciertas. ¿Todos ustedes han olvidado a ese tipo llamado Tiandao en la región noroeste? Ese tipo también provenía de un imperio de bajo grado. Sin embargo, tuvo mucha suerte de obtener la herencia de la antigua secta Tiandao. Actualmente, ese tipo es muy conocido en la región noroeste. Justo al frente de las pocas figuras había un hombre vestido de blanco. Ese hombre parecía bastante guapo. Cuando sonrió, sus labios se fruncieron levemente, pareciendo tener una delicadeza femenina. Sin embargo, cualquiera que estuviera familiarizado con él sabía que bajo esa delicadeza se escondía una fuerza aterradora. Tiandao. El par de figuras detrás de él chasquearon los labios involuntariamente cuando escucharon este nombre. Incluso ese hombre que no se comprometió con la acción de Lyndon también asintió levemente. Sus ojos estaban llenos de un miedo denso. Según lo que sé, ese tipo debería tener la calificación para ingresar al ranking Nirvana. ¿Qué oponente más problemático? La gran batalla llegará después de otro medio año. En ese momento, es probable que incluso yo sienta un pequeño dolor de cabeza si me encontrara con él. Ese apuesto hombre miró hacia lo lejos y dijo en voz baja. ¿Ese tipo realmente posee la calificación para entrar en el ranking Nirvana? Los rostros de las pocas personas que estaban al lado cambiaron un poco al escuchar estas palabras. Así es. Por lo tanto, no podemos quedarnos atrás en este antiguo tesoro escondido. Este antiguo tesoro escondido es bastante misterioso. Hay un buen número de personas que lo han visto esta vez. Entre ellos se encuentran algunos de nuestros oponentes. Necesitamos someter al imperio acantilado del diablo y a los demás,
preguntó una persona. Aparte de sus líderes, los otros miembros del Imperio Acantilado del Diablo, el Imperio Prehistórico y el Imperio del Valle de la Muerte son inútiles. De nada sirve tenerlos a nuestro lado. En cambio, solo serán un obstáculo. Ese apuesto hombre hizo un gesto con la mano. El Imperio Acantilado del Diablo y otros imperios de alto rango que eran extremadamente problemáticos a los ojos de una persona común parecían indignos de su atención a sus ojos. Ja, Bobai, no nos hemos visto en un periodo de tiempo, pero tu tono se está volviendo cada vez más arrogante. Una risa de repente sonó desde dentro de esta torre de roca después de que sonó la voz del apuesto hombre. Después de lo cual, una figura roja ardiente brilló y apareció. Se apoyó perezosamente en el pilar de roca, sonriendo como una flor. Esos ojos de flor de durazno eran extremadamente hechizantes. Si Lindon viera esta aparición, era probable que se sorprendiera bastante. Esto se debió a que esta dama era Mujón Ling, que había luchado con él por la llave antigua misteriosa en el Valle del Rayo en ese entonces. Es inesperado que también hayas venido corriendo aquí esta vez. ¿No me digas que también estás interesada en este antiguo tesoro escondido? Ese apuesto hombre volvió la cabeza y dijo: Relájate, soy la única aquí esta vez. Los otros se habían apresurado a buscar otro tesoro y no tenían tiempo para venir. Mujón Ling sonrió seductoramente. El tesoro es el motivo secundario para que yo venga aquí. Cierto tipo que ha conspirado contra mí es mi objetivo. El apuesto hombre levantó las cejas y preguntó: ¿De verdad hay alguien que se atreve a conspirar contra la señorita Mu? Él es ese tipo del que se habla mucho en este antiguo palacio. Los hermosos ojos de flor de durazno de Mujón Ling se entrecerraron y formaron un arco peligroso. Lindon, ¿eh? Ja, parece que ese tipo tiene mucha mala suerte de ser tu objeto. El apuesto hombre se sobresaltó por un momento antes de reír suavemente y negar con la cabeza. Sus ojos tenían una expresión lastimera. Esta vez, he venido aquí para recordarles también a todos. Se rumorea que ha venido gente de la región suroeste. Deberían apuntar al antiguo tesoro escondido. Es algo molesto. Parece que también hay una persona que tiene la calificación para entrar en el ranking Nirvana. Las cejas de Mujón Ling estaban ligeramente juntas cuando dijo de repente. El apuesto hombre entrecerró los ojos antes de asentir lentamente. Un murmullo se extendió junto con la brisa. Las cosas son realmente interesantes. Sin embargo, esta no es la región suroeste. Independientemente de lo problemático que sea ese dragón que cruza el río, debería cuidarse a sí mismo cuando venga aquí. Capítulo 490. Apertura del tesoro escondido. La multitud dentro de un radio de 50 kilómetros del antiguo salón aumentó rápidamente de tamaño a medida que se acercaba el momento de la apertura del antiguo tesoro escondido. Independientemente de donde se encontrará uno dentro de la ciudad, se podía ver que las partes internas y externas de la ciudad estaban básicamente un mar negro de humanos. Innumerables ondas de sonido se juntaron antes de cargar hacia las nubes. Incluso las nubes blancas decenas de miles de pies en el aire fueron destrozadas por él. Esta gran escena hizo que incluso el corazón de Lindon sintiera una conmoción que no pudo reprimir. No se sorprendería demasiado si estas personas fueran personas comunes. Sin embargo, estas personas eran básicamente todos genios que habían venido de varios imperios. Los más débiles entre estas personas estaban en la etapa creación. Si todas estas personas se reunieran, incluso el mundo, aterrador, no le hace justicia a esta alineación. Debido a esta escena, Lindon había experimentado una vez más personalmente el atractivo que tenía este antiguo tesoro escondido. Podía imaginar que este tesoro escondido sería mucho más valioso que cualquier otro lugar que hubiera experimentado. Incluso la tabla antigua de los grandes páramos en la gran provincia desolada del gran imperio Yan no podía compararse con ella. Por supuesto, debido al paso del tiempo, Lindon no tenía forma de saber si los antiguos expertos en la gran provincia desolada o los propietarios de este antiguo tesoro eran más fuertes. En cualquier caso, a los ojos del actual Lindon, ambas facciones eran seres extremadamente distantes y grandes. Desde que intercambió golpes con el Imperio Acantilado del Diablo en el Gran Salón, el grupo de Lindon no realizó ningún otro movimiento explosivo. En cambio, descansaron en silencio en su lugar de descanso, esperando el día en que la atmósfera en este lugar estallara. Quizás el efecto de establecer su fuerza y autoridad ese día fue extremadamente notable. Por lo tanto, aunque Lindon pudo detectar que había varias facciones mirando su lugar de descanso, inesperadamente no surgieron problemas. El tiempo pasó un día tras otro en medio de este ambiente tranquilo, hasta que llegó la mañana del sexto día. La luz del sol de la mañana del sexto día atravesó la nube que cubría el cielo. Cuando brilló en este antiguo salón,
Todos pudieron sentir claramente que innumerables auras se habían vuelto extremadamente inquietas en ese instante. El poder Yuan alrededor había terminado siendo afectado por esta inquietud, que levemente parecía hervir. Suspiro. Lin Don, que tenía los ojos bien cerrados en la habitación, los abrió en este momento. Exhaló un racimo de vapor blanco antes de girar la cabeza para mirar por la ventana. Densas figuras humanas ya habían pasado por el cielo mientras estaba acompañado por olas de viento impetuoso. ¿Es finalmente el momento? Lin Don murmuró para sí mismo. Inmediatamente, una expresión ardiente y caliente de repente apareció en sus ojos. De repente se puso de pie, empujó la puerta y salió. Más allá de la puerta había un gran patio. En este momento, la figura musculosa de Little Flame parpadeaba vigorosamente en el patio. La transpiración se dispersó y la varilla de metal en su mano emitía un sonido de desgarro bajo y profundo. Cada vez que se agitaba, creaba numerosas profundas cicatrices en el suelo. Hermano mayor. El musculoso cuerpo de Little Flame se detuvo cuando Lin Don salió por la puerta, mantuvo su varilla de metal y le dio a Lin Don una sonrisa tonta y aburrida. Eres realmente un maníaco del entrenamiento. Lin Don sonrió y negó con la cabeza mientras miraba a Little Flame sudando. Extendió su mano e hizo señas con ella. El pico de la prisión pesada que estaba suspendido en el aire voló hacia atrás. Tiempo, el círculo de luz que cubría a Little Flame también se dispersó. El cuerpo de Little Flame de repente se enderezó un poco cuando esta luz se dispersó y los músculos tensos de todo su cuerpo también se relajaron en silencio. El entrenamiento de Little Flame claramente no era un método ordinario. En cambio, tomó prestado el mundo de gravedad emitido por el pico de la prisión pesada. Peso dentro de él era muchas veces mayor que el del mundo exterior. Originalmente, este era un método de combate que Lin Don solía usar con su oponente. Sin embargo, actualmente se había convertido en el lugar de entrenamiento de Little Flame. Sin embargo, debe decirse que el efecto fue bastante bueno. Aún así, era probable que solo el cuerpo de una bestia como Little Flame fuera capaz de lograr tal hazaña. Vamos. Lin Don hizo un gesto con la mano hacia Little Flame. Después de lo cual, dejó de hablar. Su cuerpo se movió y corrió hacia el centro de la ciudad. Little Flame llevaba una varilla de metal y lo seguía de cerca. La expresión tonta de Little Flame desapareció por completo cuando salió del patio, pero en su lugar, una mirada severa tomó su lugar, un aura feroz se emitió débilmente, que parecía disuadir a los extraños de acercarse. En este momento, claramente había comenzado un alboroto en esta gran ciudad. Incluso la innumerable cantidad de personas fuera de la ciudad se apresuraban a entrar en este momento. En unos 10 minutos, toda la ciudad, su exterior e incluso su cielo fueron ocupados por figuras humanas densamente reunidas. La atención de todos se concentró en el centro de la ciudad. Había un edificio extremadamente alto parecido a un altar en ese lugar. Algunas runas extrañas rodeaban el edificio. Había una tenue onda de energía oscura que se dispersaba desde él. Este lugar era el lugar donde se abriría el antiguo tesoro escondido. Suasua. De repente, 3 figuras se apresuraron frente a la innumerable cantidad de miradas presentes, finalmente aterrizaron sobre el altar, eran el Sikun y los otros 2 que poseían la llave secreta antigua. El cielo y la tierra originalmente ruidosos de repente se volvieron mucho más silenciosos después de la aparición de estas 3 personas. Numerosas miradas cayeron sobre Sikun y los otros 2 con una expresión ferviente, que era lo suficientemente caliente como para quemar a una persona. De repente hicieron algo que pondría en peligro el desbloqueo del antiguo tesoro escondido para ser abierto, estas personas probablemente estallarían de inmediato en ira, después de lo cual, instantáneamente destrozarían al grupo de Sikun. Sikun y los otros 2 de pie en el altar, miraron la innumerable cantidad de miradas que se enfocaban intensamente en ellos. La piel de sus cabezas se había adormecido un poco en un instante. Sin embargo, no actuaron de inmediato. Esto se debió a que todavía faltaba una persona. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho tiempo. Aproximadamente unos minutos después, una figura humana se acercó una vez más desde la distancia. Finalmente, aterrizó en el altar frente al foco de innumerables miradas. ¿Ese es Lin Don? Esa persona de un imperio de bajo grado que realmente podría reducir el imperio acantilado del diablo a un estado extremadamente miserable. Esta figura acababa de aparecer cuando provocó que estallaran oleadas de conversaciones privadas en el lugar. Claramente, el nombre de Lin Don se había extendido durante estos pocos días. La figura de Lin Don aterrizó en el altar. Su mirada miró a su alrededor antes de fruncir un poco el ceño. En este tipo de situación, una persona como el que había obtenido la llave secreta antigua no tenía la capacidad de controlar la situación.
Fue porque había que abrir en este momento sin importar si quería o no. No es de extrañar que las llaves misteriosas antiguas cayeran en manos del imperio acantilado del diablo y los demás, a pesar de que no eran el imperio más fuerte de la región noroeste. Parece que obtener esta cosa es bastante redundante. Lyndon habló en voz baja. Aunque Lyndon no pudo ver claramente en la densa multitud humana que lo rodeaba, podía adivinar que algunos tipos verdaderamente fuertes definitivamente acechaban entre ellos. Jaja, hermano Lyndon. Ya que todos están aquí, abramos el antiguo tesoro. Creo que todos aquí no pueden esperar más, le dijo sonriendo el hombre armado rojo del imperio prehistórico a Lyndon. Lyndon asintió con una sonrisa. Después de recopilar algo de información durante estos días, también era consciente de que este hombre de brazo rojo frente a él se llamaba Johnson. Él es el líder del imperio prehistórico y su fuerza era similar a la de Sikun. Ambos poseían la fuerza para atacar la segunda tribulación nirvana. La mujer del imperio del Valle de la Muerte que estaba junto a ellos se llamaba Yuin. También estaba en el mismo nivel. Todos ellos tenían una reputación bastante sólida dentro de la región noroeste. Podrían ser considerados expertos que se hicieron famosos en una época anterior. Ahora. Al lado de Johnson y Yuin, Sikun, de ojos oscuros y solemnes, centró sus ojos oscuros y fríos en Lyndon en el momento en que apareció este último. Sus ojos contenían una intención asesina que no podía ocultarse. Sin embargo, era obvio que no se atrevía a hacer algo en este momento. Él entendió claramente que cualquiera que se atreviera a interferir con la apertura del tesoro escondido probablemente sería enterrado bajo la furia de la multitud. Frente a esta multitud humana como langosta, incluso él no se atrevió a hacer nada que enfureció a la multitud. Mocoso, no te permitiré salir vivo de este antiguo tesoro escondido, dijo Sikun con una voz siniestra. Yo también comparto el mismo pensamiento. Lyndon sonrió gentilmente. Empecemos. Johnson rápidamente cambió de tema cuando escuchó a estas dos personas que no se encontraban cara a cara. Después de lo cual, extendió la palma de la mano, antes de que apareciera una llave misteriosa antigua. Una extraña onda se extendía débilmente desde ella. Lyndon y los otros dos no actuaron lentamente cuando Johnson sacó la llave secreta antigua de esta manera. También sacaron rápidamente su llave secreta antigua. Las 4 llaves secretas antiguas de repente se volvieron rojas cuando aparecieron al mismo tiempo, una luz se dispersó antes de cubrir este altar. Las tenues runas antiguas de repente se iluminaron cuando el altar fue cubierto. En el siguiente instante, las runas escaparon del altar y quedaron suspendidas en el aire. Finalmente se reunieron. Un gran pilar de luz apareció repentinamente cuando estas antiguas runas se reunieron, después de lo cual, se disparó directamente hacia el cielo sobre el altar. ¡Bam! El pilar de luz chocó violentamente contra ese espacio vacío, después de lo cual, todos se llenaron de alegría salvaje cuando vieron que el espacio en ese lugar había comenzado a formar numerosas ondas intensas. La ondulación fluctuante se hizo cada vez más rápida y al final, la luz se reunió antes de transformarse en una enorme puerta de luz con un aura antigua que la impregnaba. Asterisco crujir, asterisco las runas parpadearon y la enorme puerta antigua se abrió lentamente en medio del crujido. Inmediatamente, un olor similar al polvo que había estado sellado durante incontables años, salió de detrás de esa enorme puerta. El antiguo tesoro escondido finalmente estaba abierto. En este momento, toda la ciudad estaba alborotada. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.